Es un gusto volver a saludarte, querido anciano de iglesia. Nuevamente expreso que la iglesia está muy agradecida por todo lo que tú realizas. Gracias por cuidar con tanto amor del rebaño del Señor. Gracias por alimentar la Grey. Y en ese deseo de apoyar la tarea que estás realizando de cuidar del rebaño, la Asociación Ministerial, en forma unida con la Administración de la División Sudamericana, de las Uniones, de los Campos, está ofreciendo esta capacitación teológica para los ancianos de iglesia. Y en esta oportunidad, el tema que habremos de abordar es con relación a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Qué tema importante este. El Señor Jesucristo es quizá no solamente la persona que dividió de alguna manera la historia en dos, sino que a la vez ha dividido a muchas personas, porque cuando se habla de Cristo parece que hay controversias que surgen. Es un personaje controvertido en la historia, quizás sea el más controvertido en la historia. Surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿podemos ver a Cristo realmente en el Antiguo Testamento? Otra pregunta que podría surgir es, ¿por qué el Señor Jesús usa tantos títulos diferentes? En fin, son algunas preguntas que pueden surgir. Bueno, para responder esta y otras preguntas hemos invitado al pastor Laurentio Ionescu para que esté con nosotros. Él es profesor de teología, pero por sobre todas las cosas es un alumno de la Biblia. Es un alumno del Señor que cada día en la lectura de las Sagradas Escrituras tiene un encuentro personal con Jesús. Y gracias, pastor Laurentio, por acompañarnos y compartir acerca de ese Cristo amoroso que podemos conocer en las Sagradas Escrituras. Gracias por la invitación. El pastor Laurentio trabaja en la Universidad Adventista del Plata, en Argentina, y sirve con mucho amor a las tierras sudamericanas. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe antes de iniciar el estudio de la palabra del Señor en esta oportunidad. Querido Padre, no podemos abrir tu palabra y mucho menos pretender entender un poco más acerca de Jesús a menos que tú nos des de tu Santo Espíritu. Querido Padre, te damos gracias por tu amor. Te agradecemos por Jesús. Y te agradecemos porque nos das la oportunidad de estudiar la revelación que tú has hecho de Cristo. Te rogamos que acompañes al pastor Laurentio al compartir tu palabra en esta oportunidad y que bendigas señaladamente a cada anciano que está participando de esta capacitación. Y permite, Señor, que no solamente podamos conocer algo más acerca de Cristo, sino que podamos tener a Cristo dentro de nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo es el personaje más controvertido de la historia. Por su vida, por los elementos que tenemos sobre sus milagros, sobre sus palabras, todos los relatos que los evangelios mencionan, todos complican la vida. Por esto tenemos una ciencia que trata de describir y responder a las preguntas acerca de Cristo. Se llama Cristología. Pero hablar sobre Cristo en pocos minutos es una tarea complicada. Porque por un lado podemos entrar en detalles acerca de las discusiones, acerca de sus enseñanzas. Por el otro lado tenemos misterios acerca de su personalidad. También en su discurso son cosas complicadas. Y hacer esto en pocos minutos, como he dicho, es una tarea complicada. Pero podemos hacerlo si tratamos de empezar con una discusión desde la perspectiva bíblica, construir una cristología bíblica. Para esto hay que pensar primero en toda la información que tenemos sobre Cristo, y esta la tenemos en la Biblia. Por esto no podemos hacer cristología sin pensar y sin empezar con la Biblia. Pero la Biblia es un libro que no habla como lo haría un manual. Lo hace en distintas formas.
tenemos el Antiguo Testamento que habla sobre Cristo y tenemos el Nuevo Testamento que también nos da detalles. Así que vamos a ver ahora cuáles son estas informaciones y qué podemos saber sobre la personalidad de Cristo. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Cristo en el Antiguo Testamento, uno se imagina que va a encontrar informaciones simples. Pero todas estas informaciones están encifradas en un lenguaje que es específico a la Biblia, un lenguaje que empieza con narraciones en cual se mencionan personajes. Uno de los más famosos que ha generado discusiones entre los rabinos es este título que lo encontramos en el Antiguo Testamento, el título del ángel del Señor. Digo que generó discusiones porque los elementos que tenemos acerca de este nombre, de este personaje misterioso, no tenemos muchos detalles sobre él. Tenemos este nombre y tenemos interacciones de las personas con este ángel del Señor. Por un lado, la autoridad con cual él habla despierta inquietudes, porque lo hace en el nombre del Señor y como el Señor. Y pensando en el monoteísmo de los judíos, que afirmaba que Dios es uno y solo Dios es Dios, entonces cuando este personaje misterioso habla como Dios, de parte de Dios, y recibe e interactúa con los personajes como lo hace Dios, esto genera muchas discusiones. ¿Es Dios o no? Si uno se pone a estudiar todos los textos que hablan o donde está presente el ángel del Señor, va a descubrir, sin embargo, que es Cristo. Más tarde él va a citar algunas palabras de este ángel del Señor y uno lo puede identificar como Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, por ejemplo, recibe adoración. Hay muchas historias, capaz que los lectores de la Biblia se acuerdan la historia de los padres de Sansón. Cuando se le anunció el nacimiento milagroso de este niño, el que dio la noticia fue este personaje, el ángel del Señor. Y cuando uno lea toda la historia, vamos a encontrar elementos que están vinculados con la adoración. Se le ofrece un sacrificio y eran personas justas, eran personas adoradores fieles a Dios. Por esto, adorar al ángel del Señor nos muestra que era más que un ser común. Por otro lado, si hablamos de Cristo en el Antiguo Testamento, podemos mirar desde las perspectivas del texto. Empezando con Génesis 3 y terminando con, si quieren, con los últimos libros escritos, Crónicas o Maleaki, los profetas, tenemos distintas informaciones acerca de Cristo, profecías. Por esto el estudio de las profecías bíblicas es importante para entender la vida y para identificar el personaje de Cristo. Los teólogos han comentado que hay muchas profecías. Algunos cuentan más de 300. Ahora hay debates acerca de los números. Son muchas y muy precisas. Se anuncia su venida, se anuncia la manera en cual nació, el lugar donde va a nacer, hasta elementos concretos de su vida, de su padecimiento, de su sufrimiento, cómo va a morir, que va a resucitar, cómo va a sufrir, que va a tener sed, hasta la cantidad de dinero con cual va a ser vendido. Así que, si uno tendría solo el Antiguo Testamento, creo que todas estas informaciones que existen serían suficientes para construir una cristología bíblica. Las más simples informaciones empiezan con estos detalles. Las más complicadas son, diría yo, los títulos que se usan vinculadas con Cristo. Hoy día los títulos funcionan solo en un contexto protocolar o solo en un contexto, vamos a decir así, social, de festejo o de actos patria, pero en la antigüedad la situación era distinta. Cuando a alguien se le daba un nombre,
el nombre trataba de condensar o comprimir la historia, las características o algunos detalles de la personalidad del niño o de la persona cuyo nombre se daba. Algunas veces los padres o los contemporáneos hacían juegos de palabras con estos títulos. ¿Se acuerdan cuando nació Jacob? Le dijeron que el que tiene el calcañal o también el engañador, porque solo por cambiar una vocal del nombre puedes hacer que el nombre suena de un modo o de otro. Y lo mismo pasa con este personaje que más tarde va a recibir un nombre genérico, Mesías. Mesías aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Los títulos más importantes que recibe están vinculados con características que lo vinculan con el plan de la salvación por un lado y por el otro lado con algunas características divinas. Importante conocer algunos de estos elementos de la identidad. ¿Se acuerdan que el momento más conocido, creo yo, de la vida de Cristo es su nacimiento? Fue un milagro, y cuando nació el ángel que vino a anunciar a María y a José acerca de su nacimiento, le dio un nombre. El nombre ya había sido anunciado por Isaías con 800 años de antelación, y el nombre es interesante porque por primera vez un ser que va a nacer se llama Immanuel, con nosotros Dios. Y esto nos hace pensar que estos títulos son importantes. Por un lado, los títulos que contienen esta vocábula o esta palabra que puede identificarse con el Dios mismo. Por el otro lado, por los detalles que traen cada uno de estos títulos. Dios con nosotros, el otro es el Salvador, el ungido, y así adelante. Hay una lista larga de los nombres que encontramos. Así que, y estoy todavía en el Antiguo Testamento, si sumamos todas estas informaciones, nos quedamos con preguntas. Preguntas acerca de quién es, por qué todos estos títulos, cuán literales deben entenderse estas características. Y lo que suscita más interés son estos eventos específicos de su vida y de su actividad. Los eventos específicos anunciados por la profecía más tarde fueron utilizados por los autores del Nuevo Testamento para construir una teología acerca de Cristo. Porque no alcanzó a hablar sobre Él desde la perspectiva de ellos como testigos, sino toda esta información que ellos sabían, toda su interacción con este maestro que había llamado a cada uno de ellos por nombre para ser sus discípulos. Toda esta información tiene un respaldo en la Biblia. Y por esto creo que cuando construimos una teología bíblica tenemos que construir desde esta perspectiva. Tristemente, muchas veces se ha hablado sobre Cristo en contextos de disputas, en contextos apologéticos, cuando queremos defender o describir la persona de Cristo bien, porque hay herejías, hay movimientos que tratan o que lo describen de otra forma. Pero yo creo que más importante de las discusiones apologéticas es ver qué dice realmente la Biblia sobre este personaje. Así que vamos a ver ahora algo más interesante, Cristo en los Evangelios. Los Evangelios son un género literario específico, complicado, porque por un lado parecen biografías. Ustedes saben que cuando pensamos en biografías, esperamos historia de vida. Pero cuando uno mira los Evangelios, sí hay algo que parece que son biografías, pero pocas informaciones. Sobre su nacimiento, 1 o 2 capítulos, casi nada sobre su juventud. Se concentra el relato en los últimos 3 años y medio de vida
Y si leemos con atención, en realidad se describe casi la última semana y los últimos días de Cristo. Y uno se pregunta, ¿qué biografía es esta, tan escasa y en el mismo tiempo tan específica con algunos detalles? Sí, es un tipo de literatura, por esto no son biografías, sino son evangelios, porque los mismos autores describen y dicen esto. Juan mismo dice muchas cosas ha hecho Jesús. Si se hubieran escrito todas, no entrarían los libros en todo el mundo. Por esto Juan dice que él ha hecho una selección. Dice que ha escrito solo las cosas que son importantes para que nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo esto, que tengamos vida eterna. Por el otro lado, Lucas dice que él también ha escrito su evangelio haciendo como un trabajo de investigación, una encuesta de los testigos y después toda la información que él logró juntar la puso en orden para saber que las enseñanzas acerca de Cristo son verdaderas. Y entonces, sumando todo esto, hay que ver qué informaciones pusieron ellos al escribir. Le decimos narraciones porque la forma en cual escribieron sigue el modelo de las historias del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hay muchas, no podemos pasar el tiempo para repetir todas, pero creo que podemos identificar algunos textos claves o algunas clases de textos que nos pueden ayudar a entender la personalidad de Cristo. Primero, empezaría con los milagros. Juan se toma el tiempo empieza una lista, parece que son 7 milagros que él junta y describe en detalle para comprobar la divinidad de Cristo. Empieza en Cana, en esta boda, y dice este es el primer milagro, y después sigue la lista y termina con el último, que es la resurrección de Lázaro. ¿Por qué son importantes los milagros? Porque los milagros, así como son descritos, sacan o traen a la evidencia algunas características de Cristo que pueden pertenecer solo a la divinidad. Se describen actos de creación. Un ciego que no tenía ojos, había nacido sin ojos, recibe en un acto que es similar con el acto de creación. ¿Se acuerdan que Adán fue hecho de barro? Dios lo hizo y le sopló vida. Algo similar hace Cristo con este ciego. Escupe en la tierra, junta el barro, le unta los ojos y como en el principio le habla, así que por su palabra, y lo que le manda se cumple. Esta manera de describir lo que ha hecho Cristo, y tenemos otros elementos, por ejemplo, el derecho sobre la vida y la muerte. Cuando Cristo resucita personas, son distintas mencionadas en los evangelios. O cuando Cristo entra a una disputa teológica de territorio con los demonios, la autoridad con cual él habla y la autoridad con cual Juan describe las palabras de Jesús en estos milagros, es una autoridad divina. Nadie puede equivocarse, porque la terminología y la manera en cual son descritas se están copiando historias del Antiguo Testamento. El mismo lenguaje, la misma forma de describirlas. Así que los milagros son importantes porque demuestran la divinidad de Cristo. Ahora los títulos, tengo que pasar a los títulos porque los títulos son interesantes. Como había dicho, son etiquetas, pero son etiquetas teológicas. Tengo acá, son muchos más títulos, tengo acá una colección. Mesías, Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios, Lucero de la Mañana, Sol de la Justicia, el Verbo o Cordero de Dios. Todos estos aspectos crean las discusiones acerca de esta antítesis que se crea entre estos títulos. Tomamos, por ejemplo, dos de ellos. Hijo del Hombre
por un lado, y en el mismo tiempo Hijo de Dios. Es una paradoja o una contradicción, porque es muy difícil para alguien que no quiere entender que Cristo es un personaje complejo. Los dos nombres describen realidades distintas. Y esto pasó, y esto fue el material que generó todas las discusiones en la cristología. ¿Es hombre o es Dios? ¿Puede recibir adoración o no? ¿Es creado o eterno? ¿Es un personaje secundario, uno de los que participan en la salvación del hombre, o es el Salvador? En el mismo tiempo sí y no. No es una criatura, aunque nació. No es un elemento secundario, pero sí es el Salvador del mundo. Esto lo podemos ver no solo en las palabras de Juan, sino en las mismas palabras de Jesús. Hay en teología algo interesante que se describen como las declaraciones ego y mí. Esto es una frase en griego que significa yo soy. Para entender, para nosotros es un verbo conjugado, yo soy. Pero para cualquier personaje que vivía en el siglo I y estaba acostumbrado con el texto de la Escritura, con el texto del Antiguo Testamento, ego y mí no es solo un verbo conjugado. Significa mucho más. Tanto que cuando Jesús repitió estas palabras frente a un público, ellos se enojaron tanto que tomaron piedra para matarlo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tienen estas palabras tan importante o tan distinto? ¿Y qué profundidad dan ellas a las descripciones que siguen, que generaron el enojo de sus contemporáneos y en el mismo tiempo quedaron registradas en el Evangelio? Hay que entender que este verbo en realidad está vinculado con el nombre de Dios. Ya es difícil reproducir la sonoridad del nombre de Dios porque los judíos en su intento de proteger este nombre no lo pronunciaron. Nos quedó en escrito las 4 letras, por esto se llama tetragrama, las 4 letras, que son una raíz del verbo ser, estar. Es difícil traducir cuando Dios se le mostró a Moisés y cuando Moisés preguntó quién eres y cómo te voy a presentar a mi pueblo. Dios le dijo, y ahora esta frase es complicada, yo soy el que soy, o yo soy el que seré, o yo soy el que estuve. La podemos traducir en muchas cosas, pero habla de la existencia, el único existente que existe por sí mismo. Por esto el nombre yo soy tiene un peso teológico muy fuerte. Y por esto cuando Jesús lo utilizó deliberadamente en algunos momentos específicos de su obra en la tierra, cuando había disputas acerca de quién es él utilizó estos. Tengo acá las 7 que Juan menciona. Y van a ver, no nos da mucho tiempo, van a ver que cada uno transmite una idea teológica compleja y muy linda. Yo soy el pan de la vida, luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid. Para nosotros que vivimos en el siglo XXI, muchos de estos títulos o estos atributos del título yo soy son desconocidos. Apenas sabemos diferenciar una cabra de una oveja. Sobre dónde viven y cómo viven, la importancia de la puerta para las ovejas, solo los especialistas saben hoy. ¿Qué hablar sobre vida? ¿O qué hablar sobre un mundo donde para nosotros tener luz es muy fácil? Por esto, para entender estos títulos hay que volver un poquito a las historias del Antiguo Testamento y también a la vida, al contexto de vida
de las generaciones a cual había hablado Jesús. No sé cuál de ellos, de estas declaraciones podemos destacar. Podemos hablar sobre el pan. La experiencia de tener pan hoy es una simple. Te vas al mercado, sacas la plata y ya está. Pero para ellos pan, y no se habla de cualquier pan, porque el pan de cual habla Jesús está vinculado con un espacio. Es el desierto. Y cuando él habla del pan, y en el contexto en cual él habla del pan, se habla del pan que el pueblo había recibido en condiciones imposibles de describir. Porque el desierto era la tierra de los muertos, la tierra de los demonios. Jesús mismo dice, cuando un espíritu inmundo sale de una persona, se va a lugares sin agua, desiertos. Y en estos desiertos, en esta tierra de los demonios, donde había Azazel, donde vivía Azazel, que recibía el pecado de todo el año, en esta tierra Dios da vida y lo da por medio de pan. El pan que baja del cielo. Cada día un milagro y cada viernes un doble milagro. Y en este contexto, cuando Jesús dice yo soy el pan de la vida, la gente entiende que se habla de una historia, la historia de Dios presente con su pueblo. Que hablar del pastor, el buen pastor, o la misma vid, que por un lado significa la presencia de la bendición de Dios, y por el otro lado, por el color que tiene el jugo de vida, tiene todas las características que están vinculadas con la sangre. Y nosotros sabemos que la sangre de Cristo es un elemento importante. Pero sobre Cristo en el Nuevo Testamento no tenemos solo el relato de los evangelios y estas narraciones con los títulos y los milagros importantes. En el Nuevo Testamento tenemos también el Hechos de los Apóstoles, el libro que describe un poco la vida de la primera iglesia. Y algo muy particular para esta iglesia es que todos, y cuando digo todos estoy pensando en todos, predicaban. Hoy día estamos acostumbrados que solo un grupo predica, pero en el primer siglo todos los que habían aceptado a Cristo como Salvador, todos los que habían ingresado en la iglesia, eran predicadores. Por esto el Hecho de los Apóstoles tiene a Cristo como, se usa un término técnico, querigma o querugma, que significa la proclamación. Tenían a Cristo en el medio de su proclamación. Tres son las ideas importantes que menciona el Nuevo Testamento acerca de esto. La primera y la más impactante es esta: Cristo ha resucitado. Fue una piedra de tropiezo para sus contemporáneos. Para los religiosos de este tiempo fue el sermón que produjo mucha irritación, tanto que trataron de prohibir a los discípulos que predican esto. Pero más que Cristo ha resucitado es la otra dimensión que está presente en la predicación de ellos, es Cristo vive. Y Cristo vive se concentra en su acción, y su principal acción está su trabajo en el santuario celestial. Esto es una cosa de teología que la va a desarrollar más tarde Pablo. El tercer mensaje o la tercera dimensión que la podemos encontrar acerca de la predicación acerca de Cristo es que Cristo viene. Y no solo que viene, sino que viene pronto. Estos tres elementos constituyen la base de la fe cristiana en los primeros siglos. Pero la iglesia pasó por distintas luchas internas y distintos ataques de afuera y de adentro. Por esto tenemos también en el Nuevo Testamento los otros elementos vinculados con la teología y con la cristología teológica. Son las discusiones acerca de
¿Qué función cumple Cristo? ¿Quién es este Cristo? No solo como personaje, sino como agente en el plan de la salvación. No tengo tiempo, pero solo voy a mencionar algunas cosas que Pablo desarrolló mucho en sus epístolas. Primero son las tipologías vinculadas con la persona de Cristo. El segundo, Adán, en contraste con el primero. Si el primero trae la muerte, el segundo trae la vida. Otros elementos que pueden ser interesantes y podemos construir una cristología partiendo de esto es la imagen del olivo y su vinculación con el pueblo de Dios, con el pueblo judío y con el pueblo de los gentiles. Y el otro, la metáfora más compleja del Nuevo Testamento, es la metáfora del cuerpo. Del cuerpo y de la cabeza, y de la unión que se establece entre esta cabeza y este cuerpo. Llamamos soteriología la ciencia que describe la salvación. Y Cristo, en el discurso del Nuevo Testamento, es el único Salvador, el único mediador, la única persona que cumple la voluntad de Dios. Cumple la frase que Juan había anunciado: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sería justo terminar acá. Hay muchas tipologías en el Nuevo Testamento, algunas vinculadas con los títulos, con el reino del cielo, con el Hijo de David, con su reino terrenal y celestial, su reino actual y su reino que va a venir. Y por esto, para finalizar la discusión y para tener una imagen completa, no sería justo si no hablaríamos del libro de Apocalipsis. Apocalipsis en sí, creo yo que es el manual de Cristología. Porque el título de este libro, para nosotros suena como un título Apocalipsis. Pero en griego, o cualquier hablante del idioma griego, cuando escuchaba la palabra Apocalipsis, entendía revelación. Y el título del libro es la revelación de Cristo. Así que si uno quiere saber más sobre Cristo, tiene que leer Apocalipsis. Es triste que hoy día hablamos más sobre bestias, sobre todos estos elementos de tipo desastre, catástrofes. Hasta hoy día, cuando decimos tiempos apocalípticos, estamos pensando en una dimensión destructiva. Pero el foco de Apocalipsis no son estos desastres, estos son de elementos, es el fundal, el fondo donde está presente el personaje más importante. Y la revelación de Cristo empieza con su discurso, su mensaje acerca de sus iglesias y para sus iglesias. 1 y 7 en el mismo tiempo. En Asia, dispersadas, y en tiempo hasta el fin. Y para cada una de estas iglesias, Cristo se revela como diferente. Sea con una cara resplandeciente como el sol, en otras como la palabra de Dios, a otras como Alfa y Omega. Sería interesante hacer un estudio o hacer un ciclo de análisis de todos estos elementos que están presentes. En su relación con sus iglesias, Cristo tiene o hace distintas cosas. En algunas salva, en algunas purifica, en algunas instancias tiene que juzgar, en algunas tiene que castigar, en otras instancias y para otras situaciones históricas tiene que dar esperanza. Por esto, si uno lee bien el Apocalipsis, y hay una bienaventuranza ya en Apocalipsis para el que lee, para el que escuche y para el que obedece todo lo que dice Apocalipsis. Cuando uno lee bien Apocalipsis, tiene una imagen. Una imagen donde se destacan 3 dimensiones, y voy a sacarme del fin con estas imágenes acerca de Jesús. Primera imagen es la imagen del Cordero. Para cualquier persona que había leído las historias antiguas, para cualquier persona que había escuchado los sermones de los apóstoles, el Cordero no es un misterio.
Claro, no se habla de cualquier cordero, se habla del Cordero de Dios con 7 ojos, 7 cuernos, un personaje simbólico, muerto y vivo en el mismo tiempo. Inmolado desde la creación, y este Cordero tiene una autoridad especial en el libro de Apocalipsis. Hay distintos cantos. El más importante es el canto digno, es el Cordero, donde se describe esta autoridad suya, porque él puede controlar la historia y puede hacer que estos sellos que describen todo el recorrido de la historia pueden ser abiertos y tienen sentido. Por esto, el Cordero es la imagen teológica más rica del Apocalipsis. La otra es un título que podemos decir que es el invento de Juan, o que Juan lo vinculó directamente con Cristo, es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el prólogo de su evangelio empieza con estas palabras? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando decimos la palabra de Dios, no estamos pensando en la Biblia, sino estamos pensando en esta relación que se establece con la creación. Cristo como creador. Y esta imagen de Cristo como creador es la base de la adoración cristiana. La última, con cual termina Apocalipsis, el canto más lindo, es el del Rey y Señor. Para tener una perspectiva correcta de lo que significa Rey y Señor, hay que entender toda la historia de Israel. Que por un lado en un pasado no tenía rey, después se dividió en reinos, el reino del norte y el reino del sur, cada uno con sus reyes. Y siempre fue la pregunta, ¿quién es el verdadero rey? Porque cuando ellos pidieron un rey terrenal, habían renunciado al rey que tenían antes. Cuando Dios habló con Samuel, le dijo, no te pongas triste, porque no a ti te rechazan ellos, sino a mí como rey. Pero Dios había hecho una promesa, que fue la promesa de la esperanza para cualquier judío creyente, y que fue la promesa y la esperanza de cualquier cristiano creyente, que de la raíz de David, de esta familia, nacerá un rey. Nacerá un Salvador, por esto el título de Hijo de David es importante. Este rey será distinto, justo, pero en el mismo tiempo misericordioso. Él quebrantará el mal y dará paz a su pueblo. Cada generación de los fieles había esperado este rey. Y lo más lindo de Apocalipsis es que Apocalipsis culmina con la presentación de este personaje. Y algo muy extraño, así en la manera en cual la Biblia logra mezclar las cosas, los símbolos, las imágenes y todo, es en el mismo tiempo cordero, en el mismo tiempo león. Cabalgando sobre un asno y en el mismo tiempo viniendo con miles y millones de ángeles en su gloria. Por esto, el Cordero, la Palabra y el Rey son la revelación de Cristo. Es importante saber esto. Esto lo vamos a ver en la siguiente discusión acerca de Cristo. Porque todas estas imágenes que son muy evidentes en la Biblia fueron olvidadas o fueron reemplazadas durante la historia del cristianismo. Es triste ver cómo un siglo después, cuando el cristianismo empezó a dispersarse en todo el mundo, una gran parte de estas informaciones se han perdido, se han corrompido. Y por esto es necesario desarrollar la segunda parte de la cristología, ya no la cristología bíblica, sino la cristología apologética. No porque Cristo necesita ser defendido, porque Él se puede defender solo,
Pero nosotros, en el intento de hablar sobre Cristo, tenemos que tener una base buena. Y como en el mundo hay verdades y mentiras, la cristología apologética trata de separar estas dos cosas y presentar a Cristo así como debe presentarse, sacando todos los inventos humanos, tratando de borrar cualquier influencia de la lógica, porque a Cristo no lo podemos conocer por lógica, sino por revelación. Es el personaje más interesante de la historia. Es la única solución para nuestro mundo. Y por qué no, un objeto de estudio, creo yo, por las eternidades. Pastor Laurentio, muchas gracias por la presentación del tema de Cristo. La verdad es que estos pocos minutos no son suficientes para conocer más a Jesús, pero gracias por hacerlo de una manera tan agradable, tan sencilla, al estudiar un tema tan profundo. Tengo alguna pregunta para compartir en este momento. He ido anotando mientras iba hablando. ¿Cuál es el aspecto doctrinal más importante acerca de Cristo y que ha generado muchas controversias? Creo que el aspecto más importante es su divinidad. Esto lo podemos entender cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Los otros evangelistas dedican tiempo a describir, ¿no?, un poquito el nacimiento de Jesús, pero Juan no lo hace, aunque el nacimiento de Jesús es importante. Primero, que fue anunciado con siglos de anterioridad, su nacimiento milagroso de una virgen y todo esto, pero Juan decide no mencionarlo. Pero empieza su evangelio con algo. Y ya del primer versículo, la Biblia suena espectacular. El verbo era con Dios, pero Juan no para acá, sino dice, el verbo era Dios. Y después sigue, y este verbo se hizo carne. En realidad esto es lo que habían escrito los otros, porque los otros cuentan sobre el nacimiento de Jesús para contar el nombre que se le había dado. Y el nombre que se le dio a Jesús, según el profeta Isaías, es Emmanuel. En hebreo, palabras que significaban lo mismo, Dios con nosotros. Creo que esto es el aspecto doctrinal más importante y más controvertido. Porque si lo miramos a Jesús solo como un hombre, Jesús es hombre también, es una buena persona. Es un ejemplo. Capaz que otros siguieron su camino, otros pueden ser puestos al mismo nivel. Un buen maestro que juntó a algunos discípulos, que logró cambiar la vida de algunos en su generación, hizo algunas cosas para el bien de los enfermos, pero no esto es lo más espectacular de Jesús. Es verdad que su humanidad le permite a él entendernos y nos mostró con su humanidad que se puede vivir lo que Dios pide. Pero lo más destacado es que en el mismo tiempo Jesús era Dios. Y esto para la humanidad es un encuentro espectacular. Hablar con Él. Por esto, cuando los discípulos lo preguntaban y le decían, muestren al Padre. Y Él decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es lo grandioso, que se mostró el amor de Dios en los pocos años que Jesús vivió entre nosotros. Qué respuesta, ¿no? Por esto Pablo más tarde dice, Dios ha hablado a nuestros padres en muchas formas, en distintas ocasiones, en muchos lugares en el Epístola de los Hebreos. Pero dice, pero al final de los siglos nos habló a nosotros por el Hijo. Y este mensaje que se mostró Dios con nosotros es la prueba inmensa del amor de Dios. Porque fue horrible encarnarse. Imagínense dejar un lugar perfecto. Soñamos algunas veces con el cielo leyendo Apocalipsis o algunos textos que nos permiten vislumbrar que es allá. Pero pensar el contraste entre el cielo y la tierra, solo los profetas lo experimentan.
Me acuerdo que Ellen White, por ejemplo, comentaba que cuando volvía del cielo, todo parecía acá. Y Jesús hizo este gran paso. Dejó todo, y él describe esto muy lindo, dice, el pan que baja del cielo. Y vino acá. Y Pablo dice, y se hizo siervo, y se humilló tanto, dice, hasta la muerte y hasta muerte de cruz. Él que tenía todo el poder, él que conocía todas las cosas, tuvo que venir y vivir como un bebé, primero, y que, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo lo recibimos? En todos los momentos de la vida de Cristo hay una vergüenza para nosotros los humanos, porque no lo recibimos bien. Ni en Jerusalén, como rey, no entró como debía entrar. Entró cabalgando un burrito. Nada de la gente sacó su ropa y algunas ramas. Y era Dios caminando en la tierra. ¿Y qué hablar de su muerte? ¿Qué hablar de cómo los tratamos? Pero lo hizo. Y Dios con nosotros, en nosotros más tarde, dice Pablo, para tener esta esperanza que el pecado se puede terminar. Creo que esta es la característica más destacada de la persona de Cristo, su divinidad. Realmente es impresionante ver la divinidad de Cristo, ¿no? y tratar de entenderla cada día un poco más. En esa revelación de las Sagradas Escrituras, observamos que Cristo es presentado con diferentes títulos. Entonces surge la pregunta, ¿no habría sido más fácil que se hubiese utilizado un solo título, un solo nombre para Jesús, y no tantos nombres, tantos títulos diferentes? ¿Qué podrías decirnos con relación a esto? Bueno, déjame responder como rabino, sí y no. Decir sí y no en el mismo tiempo. No creo que hubiera sido más fácil. Porque aunque hubiera sido el mismo nombre en todo, también se necesita fe. Lo tenemos esto en la vida de Jesús en la tierra, porque tantas veces le había dicho a la gente, yo soy. Y ellos preguntaban, háganos otra señal. Yo creo que no alcanzan para la incredulidad que las cosas sean claras. Algunas veces justificamos nuestra falta de fe diciendo no, porque las cosas son complicadas. No, en realidad no son complicadas. Ahora, el otro aspecto, sí, no hubiera sido lo mismo si se hubiera mencionado un solo nombre. Creo que cada nombre que los profetas han recibido o han puesto cuando han describido a Mesías es un desafío teológico y es una revelación de Dios. Porque fíjense, empezando con el título La Roca, ¿no? Que más tarde Pablo la utiliza y dice, y todo han pasado por esta roca, ¿no? Después todas las metáforas vinculadas con la roca, protección. En el mismo tiempo, algo muy estable. Pablo habla de no hay otro fundamento, ¿no? ¿Qué fundamento? Que pusieron los apóstoles, y lo describe como la piedra angular. Así que hay experiencias. Algunas veces nosotros no entendemos estos títulos porque vivimos en una sociedad tan distinta de la sociedad. Pero para un mundo donde las construcciones no tenían las técnicas de hoy día, la piedra angular era importante. Sostenía todo el edificio. Y tenía que ser de algo muy resistente, algo durable. Y estas eran las ideas que se transmitían con los nombres de Cristo. Después habían otros, ¿no? Cuando dice el rey, ¿no? Bueno, hoy día los monarcas, aunque miramos los países más desarrollados, son una burla, ¿no? Podemos decir, son solo personajes así de más de como una decoración o algo así, de adorno. Pero antes el rey, y el rey de reyes, transmitía imágenes. Después, el cordero. Sí. Qué imagen, ¿no? No. Y esta imagen está tomando matices para cada generación. Porque para Abel fue su primer sacrificio. Lo que debe haber sentido Abel, de cualquier manera, Y Adán.
Adán, ¿no? Porque el cordero también fue para ellos, le dio ropa para vestirse, desnudos y vestidos. Por esto el cordero era... Pero imagínense para Abraham, ¿qué significó? Tanto que su hijo se dio cuenta que algo falta. Había el fuego, había las maderas y preguntó, ¿y dónde está el cordero? Y a esto se le responde siglos más tarde en la declaración tan linda de Juan. Este es el cordero. Señor, mi escudo. O, ¿qué decir de una madre desesperada que deja su niño para que muera de sed? Es para emocionarse con esto, ¿no? Y de repente pone a este lugar, Señor, ve. Señor, ve. Así que todos estos títulos son no solo que te indica que Jesús es Mesías, cada uno trae cosas. Por esto es una riqueza ponerse a leer y estudiar y pensar que fueron puestos para que sepamos más sobre Jesús. Así que hoy día los nombres son solo para reconocernos unos de otros, pero en la antigüedad los nombres eran más que nombres. Así que... Es como verlo a Cristo de diferentes ángulos. Sí, sí, ¿no? de todo. Diferentes de facetas. adentro, de afuera, en su relación con su pueblo. Él mismo, el Hijo, ¿no? Es espectacular. Yo creo que toda la eternidad vamos a mirar estas bellezas, estos títulos. ¿Y qué decir de Apocalipsis? Alfa y Omega, el principio, el fin, la verdad, ¿no? Y después Jesús mismo se dio algunos, o le gustó. Es muy interesante que a Jesús le gustó mucho hablar sobre sí mismo como el Hijo del Hombre. Varias veces. Sí, varias veces. Parece que es el título preferido. Esto nos une más. Tanto que dice, ya no son mis siervos, son mis amigos, mis hermanos. Hijo del hombre. Podría decir, yo soy el Hijo de Dios. Lo dijo pocas veces, Hijo de Dios. A él le gustó más esto que lo unía a nosotros. Y como un gran honor que nos hace a nosotros los humanos, para siempre quedó guardando esta naturaleza nuestra. En su resurrección, Él decidió guardar esta naturaleza con sus límites. Por esto Él dijo, es necesario que me voy para que venga el Espíritu, para que sean todos los lugares. Así que... Qué apasionante es ver a Jesús Sí. en sus diferentes facetas. Sí, así que los nombres sí se necesitan. Sí, Gracias, sí. Laurentio, por esta pregunta. Tengo una pregunta más, Laurentio. ¿Por qué es tan importante para nosotros entender que Cristo es el Mesías del Antiguo Testamento? Primero, porque Mesías no es solo un líder. Al principio los discípulos pensaban que esto es. Por esto Judas y otros querían que de una forma Jesús asume, ¿no?, el poder. Pensaban ahora va a hacer una revolución con todo esto, que puede multiplicar pan, qué ejército podemos tener. Pero Mesías no es solo un liderazgo militar. Por esto Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, y no con fuerza se conquista. Os viene mi reino. Él cuando habló con Pilato le dijo, Pilato, si quiero puedo pedir a Dios ángeles y se resuelva el problema. Pero Mesías significa otra cosa. Significa una promesa que Dios había hecho a Abraham. Esta simiente, este hijo que nacerá, que todas las mujeres israelitas esperaban cuando estaban embarazadas, que capaz que esto es este niño que tenía que nacer, era él que iba a quebrantar la cabeza de la serpiente. Por esto Mesías es Dios luchando contra el diablo. Está en el gran conflicto entre el bien y el mal. Por esto Mesías tiene que ser Dios. Por esto Mesías tiene que ser igual. Y la terminología del Antiguo Testamento habla de esta igualdad. Tanto que Dios los llama hijo.
ya desde el principio, mi hijo. Y en Salmo 2 y otros, cuando el profeta vio toda esta coalición de los reyes de la tierra contra el ungido, se muestra a Dios enojado, diciendo, ¿cómo se atrevieron a hablar así contra mi hijo? Por esto Mesías no es solo un líder, es Dios liderando su pueblo. Y cuando Dios vino, por esto la revelación máxima que recibió Pedro, cuando Jesús preguntó, ¿qué piensa la gente que soy? Y había disensión, algunos decían, él es el profeta, es Elías, es... Y cuando lo pregunta a Pedro, él dice, tú eres Mesías, el Hijo de Dios. Él dijo, bienaventurado eres. Porque esta perspectiva de entender, porque es por fe y por revelación, fue dada por el Padre. Es el máximo. Cuando uno entiende, y ahí es muy interesante que algunos de los discípulos que estaban con él no entendieron hasta que Jesús murió y no entendieron hasta que Jesús resucitó. Que sí, él era. ¿Se acuerdan en los días, ¿no? Cuando él estuvo en el sepulcro? Decían en el camino a Emmaus y otros, nosotros pensábamos que él era. Porque habían olvidado que Dios había prometido algo acerca de este Mesías. En Isaías 53, el más lindo poema, ¿no?, de la Biblia. ¿Quién conoció el brazo del Señor? No. Él será quitado. Hablaba de la muerte y también de la resurrección. Así que Mesías no es solo un militar del Oriente, sino es el que va a vencer la esclavitud más terrible, que no era la esclavitud romana, no era la esclavitud de Egipto en el pasado, sino la esclavitud del pecado. Así que Mesías es la solución para el pecado. Y entender esto, dice Juan, esto es vida eterna, conocerte a ti y a tu Hijo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Gracias, Pastor Laurentio, por presentarnos estos temas tan lindos. Ese Cristo que no es simplemente un nombre, un personaje en la historia, sino que es nuestro Salvador, es el que vino a rescatarnos de esa esclavitud, es ese que nos ama por sobre todas las cosas. No solamente nos amó, sino que nos continúa amando y que pronto volverá a buscarnos. Vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial porque podemos conocer a Cristo. Querido y eterno Padre, gracias por habernos acompañado durante este espacio de tiempo. Gracias por Cristo Jesús, porque Él es el Mesías, porque Él es el Cordero, porque Él es el Hijo del Hombre. Gracias porque Él nos entiende y gracias porque Él nos ama. Amén. Te rogamos que cada uno de nosotros podamos cada día conocer más a Jesús, porque esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Gracias, eterno Padre, pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.